En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Reina de la Divina Voluntad. Hermosa Madre nuestra, que en el cielo estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás. Por eso, de la Divina Voluntad no nos separes jamás. Reina de la Divina Voluntad, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda ésta como celestial rocío sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y lo transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna se aprenda de eterna salvación para todas las almas, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro retiro para honrar a la Santísima Virgen María en el día de su asunción al cielo y a la Santísima Voluntad de Dios, que fue la que hizo todo en la Santísima Virgen María para la infinita gloria de Dios. Este retiro lo hemos enfocado en la unidad suprema, la unidad de la luz de la divina voluntad, la meta a la que Dios quiere que lleguemos, la meta que es el origen, es donde todo empezó. Dios, cuando creó al hombre, qué importante es entender y conocer esto. Cuando creó al hombre, lo creó perfecto y ya vivía en la unidad suprema, en la unidad de la luz de la divina voluntad. Pero el hombre se apartó, se salió de la voluntad de Dios. Veremos cómo el ejemplo principal que pone Jesús, como ya también en las charlas anteriores lo hemos dicho, es el sol, naturalmente, porque hablamos de la luz,
que es imagen de la luz eterna, la luz del sol. Pero entonces voy a continuar meditando, reflexionando, profundizando este capítulo del volumen 19 que tiene fecha mayo 31 de 1926. Y Jesús le quiere dar a entender a Luisa y a nosotros la diferencia entre hacer y vivir la voluntad de Dios. Cuidado, porque yo he escuchado en algunas personas que dicen que hablan mucho de divina voluntad, pero tienen muchos errores tristes, porque más de uno dice es que ya no hay que hacer la voluntad de Dios, sino solo vivirla, y eso es un error. Porque en los escritos mismos de Luisa, Jesús repite hacer y vivir mi voluntad. En muchas ocasiones, quien vive en la voluntad de Dios hace la voluntad de Dios. No todo el que hace la voluntad de Dios vive en la voluntad de Dios. Por eso hay que entender esa diferencia entre solamente hacer la voluntad de Dios y hacer y vivir en la voluntad de Dios. Es por eso que todas esas, yo diría patrañas que se inventan, que Luisa dice, que Luisa piensa, que en sus escritos está dicho, tengan mucho cuidado con estar escuchando esas cosas, porque la gran mayoría no ha entendido el contexto completo, sobre todo cómo está entretejido perfectamente con toda la doctrina de la Santa Iglesia. No pueden comprenderlo en su contexto completo porque o no conocen la doctrina de la Iglesia completa y menos aún los escritos de Luisa. Entonces es fácil que terminen en algún error. Y yo he escuchado varios, y de algunos de los que se han difundido mucho lo que hablan. Tengamos mucho cuidado. Fíjense que este misterio, esto que Jesús nos habla de la unidad de la luz, es algo muy bello porque tiene que ver con la unidad de la luz, la unidad de la verdad. Porque Jesús es la luz y es la verdad, entonces la unidad de la verdad. Es esa verdad completa a la que el Espíritu Santo nos llevará, que Jesús nos lo promete. Y si es una promesa, las promesas de Dios son infalibles. Otra cosa es que sean muy pocos los que se dejan guiar hasta la verdad completa. Ahora, está la verdad completa como base, como los misterios principales, pero luego está la profundización de cada uno de estos misterios. Tenemos el credo, donde confesamos toda nuestra fe. Pero cada una de estas afirmaciones del credo tiene una extensión enorme. Como decía el ejemplo aquel de mirar una estrella y cuando la miras mejor resulta que es una galaxia. Otro ejemplo puede ser que cada verdad es como si fuera una pieza de un rompecabezas.
Si te falta una de estas verdades, el rompecabezas no está completo y no puedes ver un panorama completo. Lo tenemos, por ejemplo, cuando hay tanta lucha hoy, tanta insistencia en que Adán y Eva no existieron, en que se ponen a dudar incluso el hecho de la creación. ¿Qué tal la creación del hombre perfecto? No, ni siquiera lo mencionan. Todo quieren llevarlo al solo nivel científico y terminan negando la existencia del pecado original, aunque no lo digan directamente. Lo dicen que como el hombre fue evolucionando, entonces así se fue inventando reglas, y de ahí es de donde viene que el hombre se inventó los mandamientos. Eso es lo que enseñan muchísimos dentro de la iglesia. Hay muchísimos más de los que no nos imaginamos, que no creen que Dios, por ejemplo, le dio los 10 mandamientos a Moisés. No creen en todos los prodigios que Dios hizo en Egipto para sacar a su pueblo de Egipto, no lo creen. De uno u otro modo intentan supuestamente, científicamente, negar todos esos prodigios, incluso los 40 años que vivieron en el desierto. En fin, porque cuando no hay fe, entonces se buscan 1000 razones. Pero no solo eso, cuidado, porque también hay muchos enemigos acérrimos de Dios, endemoniados verdaderamente, que se han infiltrado en la iglesia para infiltrar toda clase de doctrinas perversas. Como por ejemplo, una de las doctrinas perversas que se ha adentrado y ha permeado ya toda la iglesia es la teología de la liberación, que ya no se le menciona, ya no se llama así, pero es la madre de todas las teologías modernas y la madre misma de la teología de la liberación es el modernismo, que fue condenado por muchos papas. Pero cuando uno no conoce la doctrina completa de la iglesia, y menos aún si no creemos, entonces fácilmente se cree cualquier cosa, se cae en el error y se vive a oscuras. Por eso la importancia de ir conociendo todas las verdades de nuestra Santa Madre Iglesia, y de algún modo todo esto nos va dando una cierta unidad de la luz cuando nuestra mente, nuestro corazón cree con sencillez y convicción profunda en cada una de las verdades que nos propone la Iglesia. Que Dios es trinitario, trino y uno, que Dios creó todo de la nada, que Jesucristo es el Hijo único del Padre y que se encarnó en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso yo he insistido muchas veces porque es una de las grandes herejías de todos los tiempos que siempre quiere surgir, quiere reducir a Jesús como un hombre cualquiera que sí era
muy dotado y muy inteligente, pero que Dios no era. Y eso surge con fuerza tremenda de cuando en cuando, y en estos tiempos está volviendo a surgir de una manera tremenda. Por eso viene el socialismo, el Jesús revolucionario, que viene a luchar por los derechos del hombre y dejan a un lado a Dios. Es como si Dios, según su pensamiento, hubiese hecho todo, pero que nos dejó todo a nosotros, a ver cómo nos las arreglábamos. Por decirlo en un modo simplístico, porque no me voy a alargar en esto. Pero volviendo, entonces voy teniendo todas las piezas del rompecabezas. Entonces hay quienes no creen en la Eucaristía, les falta una pieza fundamental de la espiritualidad, de la teología, de nuestra santa religión. Hay muchísimos. En algunas encuestas en Estados Unidos, donde les gustan mucho las estadísticas, se afirma que el 70% de los católicos no creen en la Eucaristía. Entonces piensen. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la tremenda apostasía de los que no creen en la confesión, no creen que sea necesaria. Porque la gran mayoría de los católicos no se confiesa, y asimismo los sacerdotes, porque si no promueven la confesión, significa que no se confiesan. Esperemos que sí, ¿verdad? Cuántas historias de confesiones terribles que yo oigo, que el padre hasta los regaña porque tienen que irse a confesar tan frecuentemente, y se confiesan cada 2 o 3 meses como si eso fuera frecuente. En fin, hay quienes no creen en la resurrección. Yo escuché de sacerdotes que no creen en la resurrección. En un seminario, a mí me lo dijo un sacerdote que estudió en ese seminario, y le enseñaron que Jesús no resucitó, que había que enseñárselo al pueblo porque eso le gusta, pero que ustedes como sacerdotes que van a ser no pueden creer en la resurrección. Es una verdadera locura. En verdad, lo que la mayoría se entera de lo que está sucediendo en la Iglesia es demasiado poco. Algo se empieza como a ver más fuertemente, porque gracias hoy por hoy a las redes sociales nos enteramos de lo que dicen, por ejemplo, toda la Iglesia de Alemania. Pero no solo son ellos, no, son tantísimos, tantos que no podemos ni siquiera imaginarnos. Entonces, la unidad de la luz en la verdad, y que es un punto de partida para alcanzar la unidad de la luz de la divina voluntad, es conocer nuestra santa religión bien, y conocerla y estar firmes en la verdad. No dejar que la más mínima sombra de duda entre en nosotros. Alguna vez yo en un retiro me extendí en este pensamiento. Dios lo que quiere es que tengamos una concepción inmaculada de sí mismo, de Dios. Que nuestra concepción de Dios sea de tal modo pura, inmaculada, que no quepa ni la más mínima duda de quién es Dios, de su poder, de su amor perfecto e infinito,
de su bondad, de su misericordia, de tal modo que no pueda entrar, inmaculada, no puede entrar mácula, mancha alguna, nada que sea una pequeñísima sombra de la verdad purísima, del entendimiento, de la convicción total, perfecta, certeza absoluta del amor de Dios, de quién es Dios. Y que sea, porque todo lo que es Dios es fecundidad, es viviente, crece. Es una certeza que crece. Y que aún en medio de cualquier adversidad, y que sí, probablemente no sintamos nada, nada pueda hacer eclipsar, hacernos dudar en lo más mínimo de la verdad. Tengan cuidado por eso entonces, porque a veces estamos como desanimados, como en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo quieres estar ahí? Eso es lo que a veces yo no entiendo. Ay, Padre, es que yo siento, pero por Dios, no aguantamos ni siquiera tantito. ¿Cuánto nos falta para llegar a esa concepción inmaculada de Dios, a esa unidad de la luz, a esa unidad suprema con la que empezamos este retiro? Y que tengo deseos de leerles de nuevo ese párrafo. Recuerden del volumen 9, noviembre 1 de 1910, que es espectacular, decía yo en su momento, es como un resumen exquisito de lo que es vivir en la voluntad de Dios, de lo que es la unidad de la luz en la divina voluntad. Pero eso es apenas como el inicio que le dice Jesús a Luisa. La unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer. Y recordemos que, aunque no lo repito mucho, pero siempre tengámoslo en cuenta, el querer, la voluntad, es siempre una sola cosa con nuestro intelecto. Son las dos potencias fundamentales del alma, la voluntad y el intelecto, y la inteligencia, y la memoria, que es la que guarda todos los actos hechos por la voluntad inteligente. Bueno, consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Es decir, llega a tal punto el conocimiento de la verdad que no hay lugar ya para la mentira, para nada que oscurezca. No hay lugar para ni la más mínima sombra. Hablando de sombra y luz, ¿verdad? Así que mi querer es la vida de esta alma. De manera que cualquier cosa que disponga tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Todo lo mira como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto, fíjense bien, llega a tanto, va creciendo, que aún los castigos no la asustan más, sino que de todo está contenta por el querer divino. Tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere, y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que yo quiero. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía. Y todo esto que vengo diciendo, que se los dije desde el inicio que empezábamos este retiro, contemplémoslo en la Santísima Virgen María.
para entender lo que significa inmaculada. Significa que la luz divina la invadió de tal modo que estaba llena de gracia, llena de luz, llena de vida, llena de santidad, llena de amor, llena de misericordia, llena de Dios, pero llena totalmente, pero fíjense bien, llena, pero llena de tal modo que sí era capacidad, fíjense bien, sí tenía la capacidad de recibir el todo, porque Dios omnipotente la creó capaz, le dio la capacidad. Es como si yo tuviese en mi poder la posibilidad, la capacidad de crear otro sol, otra tierra, otro universo, otras criaturas. Piensen, que yo tuviera un poder omnipotente y por tanto pudiese yo hacer otra creación. Es un ejemplo. Pues así fue la Virgen. Pero créanme, también es así a donde Dios quiere que lleguemos, pero vamos entendiendo para que no nos confundamos. Pero vamos entonces, ahora para entender mejor la Santísima Virgen María. Para entender bien a la Santísima Virgen María hay que entender lo que significa Inmaculada, de dónde viene. Pues viene de la creación de Adán y Eva, que fueron creados inmaculados. Sí, tengámoslo claro, Adán y Eva eran inmaculados como la Santísima Virgen María, y viceversa. La Virgen María fue concebida inmaculada como Adán y Eva en el principio. Eso es lo que significa inmaculada, que la Santísima Virgen María fue concebida como originalmente Dios quiso al hombre y lo hizo en Adán y Eva, con la diferencia de que Adán y Eva se salieron, dejaron de ser inmaculados, se mancharon, mientras que la Santísima Virgen María se mantuvo, se conservó inmaculada. Entonces fíjense lo que dice en este capítulo que estábamos empezando a meditar, de mayo 31 de 1926 del volumen 19. Esta es la unidad de la luz de mi voluntad, a fin de que tú la ames siempre más y te confirmes mayormente en ella. Quiero darte a conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi querer, en la unidad de esta luz, y entre quien se resigna y se somete a mi voluntad. Hay una diferencia entre quien vive en la voluntad de Dios y quien solo se resigna y se somete a la voluntad de Dios. Para dártelo a comprender bien, te daré una semejanza, una similitud en el sol que está en el cielo. El sol, estando en la bóveda de los cielos, expande sus rayos sobre la superficie de la tierra. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol en tocar la tierra y la tierra en recibir la luz y el toque del sol. Ahora, la tierra recibiendo el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz, y estos efectos cambian la faz de la tierra, la hacen reverdecer, la llenan de flores,
se desarrollan las plantas, maduran los frutos y tantas otras maravillas que se ven sobre la faz de la tierra, producidas siempre por los efectos que contiene la luz solar. Pero el sol, dando sus efectos, no da su luz, más bien, celoso de ella, conserva su unidad, y los efectos no son duraderos, y por eso se ve la pobre tierra ahora florecida y luego despojada de flores. Casi a cada estación se cambia. Sufre continuas mutaciones. Si el sol le diese a la tierra efectos y luz, la tierra se cambiaría en sol y no tendría más necesidad de mendigar los efectos, porque teniendo en sí la luz, llegaría a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Este ejemplo, que Jesús lo dice con mucha frecuencia en los escritos, es perfecto. Por lo demás fue creado por Dios, el mismo ejemplo. Lo hizo así para que el que quiera ver entienda. En verdad, la tierra sin el sol es nada. Puede ser la tierra más rica y sin el sol sería nada. Podría tener tierra, podría tener excelente agua, todo, pero si le falta el sol, es nada. Eso es lo que hace Dios. Pero ven, hay una diferencia, la tierra sigue siendo tierra. Puede ser bellísima, llena de flores exquisitas, frutos, etc. Pero sigue siendo tierra. Muy diferente sería si se transformara en sol, que es a donde Dios quiere llevarnos. Claro, muchos podrían decir, ay no, yo quiero permanecer siendo tierra, dar flores y frutos. Y eso es lo que le sucede a la mayoría, porque se quedan con ese poquito que tienen a su alrededor, porque no alcanzamos a entender lo que significa ser sol, ser fuente de vida para todo y para todos. Pero seguimos leyendo. Ahora, así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad. Vive de los efectos que hay en ella, y no poseyendo la luz, no posee la fuente de los efectos que hay en el sol del eterno querer. Y por eso se ven casi como tierra, a veces ricas de virtud, otras veces pobres, y se cambian a cada circunstancia, tanto más que si no están siempre resignadas y sometidas a mi voluntad, serían como tierra que no se quisiera hacer tocar, que no se dejara tocar por la luz del sol. Ser tierra, pero que no nos dejamos tocar por la luz. Como si viviéramos siempre en la sombra, ahí no se va a dar nada. Aún las plantas que son de sombra tienen que recibir algo de luz. Ahora dice, así quedó Adán después del pecado. Él perdió la unidad de la luz y por tanto la fuente de los bienes, la fuente, fíjense bien el punto, la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. No sentía más en sí mismo la plenitud del sol divino. Dejó de ser sol, se convirtió en tierra.
Repito, más de uno podría decir, no, pues si es así no importa. Pero qué lejos estamos, porque esa tierra a veces está desierta, a veces es árida y sufre toda clase de mutaciones. Lo que el hombre vive actualmente, vive en tinieblas. No descubría más en él, en sí mismo, aquella unidad de la luz que su Creador había fijado en el fondo de su alma, que comunicándole su semejanza, hacía de él una copia fiel de él, copia fiel de Dios. Dios quería crear al hombre perfecto como él es perfecto, por eso Jesús nos manda y dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, con todo el derecho, como originalmente Dios siempre lo quiso. Antes de pecar, es decir, no nos apartemos de la Virgen María, para entender quién es la Virgen María. Antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su Creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz que invadiendo toda la creación iba a fijarse en el centro de su Creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por él en toda la creación. Era él el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Pero en cuanto se apartó de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron casi como plantas y flores en el pequeño cerco de su terreno. Pensemos que el sol un día se apagara. ¿Qué sucedería? Quedémonos pensando un momento eso. ¿Qué sucedería si el sol se apaga? Todo se acabaría, todo sería oscuridad. Ustedes se pueden imaginar lo que sería vivir bajo la luz eléctrica porque la luz del sol ya no vuelve a salir. Y quién sabe cuántas consecuencias por la falta de la luz solar. Y eso es solamente un poquito de lo que sucedería y de lo que realmente sucedió cuando el hombre se apartó de la voluntad de Dios. Perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Oh, cómo descendió a lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra. Es que Dios fue lo que hizo. Jesús mismo lo dice en un pasaje, dice, dioses sois. Es allá a donde Dios quiere llevarnos, pero la tentación de Satanás fue ser como Dios, sin Dios, independiente de Dios, apartado de Dios, y más aún lo que quiere el demonio, que Dios mismo lo adore a él. Imagínense la soberbia, la locura del demonio. Es que por más inteligente que era, se volvió estúpido. Porque es como si una hormiga pretendiera que yo lo sirviera. No, esa es una verdadera locura.
Entonces dice, ahora hija mía, por lo que te he dicho, fíjense bien, por lo que te he dicho, puedes comprender que vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que hay en ella. Así que surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor. Como luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí, y como rayo resplandeciente lleva a su Creador, fíjense bien, lleva a su Creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas. Y la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos de ella? Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz, de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso en la bóveda del cielo. No tiene necesidad de la tierra. Fíjense bien, muy interesante. No tiene necesidad de la tierra. El sol no tiene necesidad de nada para subsistir. La tierra sí. Y mientras todo lo toca, él es intangible. No se deja tocar por nadie. Y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo, mirarlo fijamente, con su luz lo eclipsa, lo ciega y lo echa por tierra. En cambio la tierra tiene necesidad de todo, se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad y quien se somete a ella. Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar y no pudo recuperarla más estando en vida. De él sucedió como tierra que gira en torno al sol, que no estando fija, mientras gira, se opone al sol y forma la noche. Ahora, para volverlo fijo de nuevo y poder así sostener la unidad de esta luz, se necesitaba un Redentor, y éste debía ser superior a él. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. Bueno, pero detengámonos aquí para luego continuar en la siguiente y última charla. Estamos meditando, contemplando la unidad de la luz en la Santísima Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a San José, a San Aníbal, pidamos esta gracia y hagamos crecer en nosotros el deseo del reino de la Santísima Voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Rafael,
ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.